Australia. El sueño de tener la primera vivienda es un paso importante en la vida de muchos australianos, pero también en la vida de algunos inmigrantes. Esta es una decisión que puede convertirse en una de las mayores inversiones financieras de sus vidas, y si se es titular de una visa, el proceso puede ser más complejo, caro y lleno de incertidumbres. Para entender mejor este proceso, nuestra compañera Ari Guerrero conversó con Yaritza Salazar, quien es la fundadora de JS Accounting, una firma asesora y contable con sedes en Melbourne, Sydney, Brisbane y Adelaide. Y yo converso con Yaritza Salazar. Yaritza, gracias por conversar con nosotros hoy. Y bueno, ya entrando en temas, comprar tu primera vivienda acá en Australia es algo que definitivamente te cambia la vida. Además, es un proceso en el que hay que analizar circunstancias financieras y, bueno, buscar un plan de ahorro, lograr esa preaprobación con un proceso de tasación para poder obtener la aprobación formal y, bueno, finalmente llegar a la liquidación. Y aunque yo he mencionado todos estos elementos, pues son sumamente difíciles de entender. Entonces, me gustaría que nos explicaras cómo se engranan todos estos elementos en el proceso. Yo creo que todo en la vida es como preparación. Entonces yo siempre les digo a mis clientes, lo que tú acabas de mencionar es importante. Esto es como un rompecabezas. Esto es un equipo, ¿sí? Entonces tú tienes que tener tu contador, tienes que tener muy buen mortgage broker, vas a tener tu conveyancing que te va a ayudar. Si no tienes el tiempo para buscar la propiedad, siempre vas a tener una persona que se llama un property advocate y que pueda hacer esa tarea para ti. Entonces, eso es vital. Eso no es que me levanté mañana, tengo 20% de depósito y me voy a comprar la casa ya. No funciona así. Entonces, el primer paso muy importante es tener un depósito. El siguiente paso es ir al banco y conseguir algo que llamamos un pre-approval de acuerdo a nuestros ingresos. Ve donde el broker y le dice, y él te mira y te dice, estos son tus ingresos, tenemos que mejorar esto, tienes que empezar a ahorrar de esto, tienes que bajar los gastos de esto. Ahora sí pasamos a la parte del settlement, ¿sí? Se hace el intercambio, o sea, lo va a hacer tu conveyancing, que es la persona que te va a representar a ti, con el banco y con el vendedor para que haya esa transferencia de ownership de cada uno. Yo creo que ese es como el paso a paso de alguien que es ciudadano, es residente y quiere ir a comprar una casa en estos momentos en el mercado. Bueno, y hablemos ahora un poco acerca del escalafón del monto promedio que una persona necesita pues para comprar esa primera casa en Australia. ¿Crees que este sea un factor clave a considerar a la hora de comprar tu primera vivienda acá en Australia? Sí, obviamente hay muchas personas que no, pues quiero vivir en la playa, no, tenemos que ser realistas, allá no vas a poder vivir porque es muy caro. En toda Australia el orden es Sydney, siempre es la más cara, sigue Melbourne, sigue Brisbane, sigue Adelaide, mientras de pronto en Adelaide con 700,000 tú te puedes comprar una casa con un buen terreno, tu garaje grande, sí, todo súper bien, con de pronto 3 cuartos, hasta en estudio. En Sydney tú con eso, si estás de buenas, te compras un apartamento, pero una casa con un terreno grande y eso, o sea, estamos hablando de 1 millón para arriba. Ahora en este año, pues obviamente la idea es que con esta subida de interés, los bancos ya han dicho va a bajar un poquito el valor de la propiedad, ¿sí? Que lo que de pronto se regule un poquito el mercado y pues ese crecimiento tan loco del 20% que tuvimos en los 2 años de pronto. Y yo creo que los que crecieron más fue los que van a bajar más también. Entonces, por eso siempre Sydney va a bajar, Melbourne de pronto va a bajar más que incluso de pronto Brisbane y Adelaide. Claro, eso sería una buena noticia quizás para la gente que vive en Sydney y en Melbourne. El hecho de que baje un poquito, ¿no? El precio de las casas aquí en Sydney y en Melbourne, que son bastante caras. Bueno, Yaritza, y como gran parte de nuestra audiencia está compuesta por personas que de pronto son titulares de visa, creo que una pregunta muy importante que debemos hacernos es, pues, ¿puede una persona con visas temporales comprar una casa acá en Australia? Sí, pues, lo que pasa es que te va a salir muchísimo más caro. Entonces, digamos que hubo un periodo, si nos devolvemos un poquito al 2015-2017, donde vino muchísima gente, digamos, de Asia y compraban propiedades y
literalmente se estaban haciendo dueños del land de Australia y eran foreign residents, no vivían acá. Entonces hubo como un encuadre contra eso y dijo, pues estamos vendiendo nuestro país a gente que no es de acá. Entonces generalmente cuando tú compras una propiedad en Australia tenemos que pagar algo que se llama stamp duty. Hagamos de cuenta que es un tax que tienes que pagar por el lujo de comprar propiedad en Australia. ¿Sí? Cuando tú eres residente, ese stamp duty a veces es cero si compras tu primera casa, perdón. ¿Qué pasa cuando tú eres no residente? Aparte del stamp duty normal que tú estás pagando, hay un surcharge de un 8% extra del valor de la propiedad. ¿Sí? Es una locura porque hagamos de cuenta que vas a comprar en Sydney. Aparte del stamp duty normal, que son como $34,000 en una propiedad de 800, con esos surcharge, que son un 8% de stamp duty, más un 2% de land tax surcharge, estarías pagando como $94,000 extra porque no eres citizen. Y esa era mi pregunta, ¿no? Entonces es un proceso mucho más complejo para aquellas personas que son titulares de visa. El proceso va en lo siguiente, tú también tienes que pedir un permiso, ellos tienen una regulación para comprar la casa, tú vas y dices, mire, yo soy foreign resident y yo quiero comprar la propiedad, ¿qué es lo que Australia dice? Si usted va a venir a comprar casa aquí y usted no es ciudadano, hablemos de visa de estudiante, visa de trabajo, visa de turista, usted puede comprar esa casa y vivir en esa casa o en el momento que ya no estés aquí, te dan 6 meses para vender esa casa si no la vas a rentar. Porque lo que Australia no quiere es que tú vengas, compres una casa y con el problema de propiedades que tienen, que esa casa se quede desocupada. Si usted la va a rentar, no hay problema, usted se puede volver a su país, puede quedarse con su casa aquí, pero usted la renta y obviamente me va a pagar tax en la renta que usted reciba. Hablemos ahora de las ayudas que se ofrecen a los compradores de primera vivienda en Australia, iniciativas que, bueno, de pronto los gobiernos estatales tienen, o de otras iniciativas como el First Home Loan Deposit Scheme, o sea, qué criterios de elegibilidad se deben cumplir, y bueno, hagamos también una parte para aquellos que son titulares de visa. Hay una que es muy buena, que es la del depósito que me decías, el Home Scheme Deposit. Desafortunadamente, ese tienes que ser citizen, ¿sí? Incluso si eres residente no puedes aplicar, tienes que ser citizen. Pero lo bueno de este scheme, que yo lo considero excelente, es que con un 5% de depósito tú puedes entrar al mercado inmobiliario. Entonces, con este scheme, lo bueno es que la persona, si tenga el 5% de depósito, no tiene que pagar el mortgage insurance. ¿Sí? Entonces, ahí ya estás ahorrando. Antes, el cupo era, como decíamos, first in, first served. Entonces, habían 10,000 cupos. Desde el 1 de julio lo extendieron a 35,000, o sea, 3 veces y un poquito más. Entonces, eso es excelente, ¿sí? Entonces, para las personas que ya son citizens y que de pronto tienen ese 5% de depósito, esto es una noticia excelente. Ese es, yo creo que es uno de los más generosos y obviamente no tener que pagar ese mortgage insurance, que generalmente esos son otros 10 o 15 mil dólares que generalmente te tocaría pagarlos. Claro. Pero las otras normales, como estudiante, lo que te decía, temporales, no, o sea, no hay scheme, lo contrario, ahí es gastos extra encima del valor de la propiedad normal. Bueno, y para finalizar, creo que la última pregunta que quisiera hacerte hoy es acerca de los errores más comunes que hacen los compradores de vivienda en Australia. ¿Cuáles crees que sean estos errores más comunes y, bueno, qué consejos podrías ofrecerle a las personas que nos están escuchando hoy, bueno, para evitarlos? Bueno, una de las razones que a veces las personas dicen, no puedo comprar casa, y es que cuando van al banco no les dan un preaproval porque no demuestran los ingresos que tienen que ser. Entonces, ¿qué me explico? Digamos, nosotros de Latinoamérica estamos acostumbrados a no pagar impuestos y lo contrario, de pronto trabajar en negro o pagar la mínima cantidad de impuestos que tú quieres. Desafortunadamente, cuando tú vas a comprar una casa, quieres todo lo contrario. Quieres demostrarle al banco que tú eres tío rico, que tu negocio prospera y todo tu dinero tiene que estar en el banco y tienes que tener buenos ingresos, porque la gente a veces, hay un error que cometen muchas veces y el depósito es importante. Pero más importante que el depósito es la servibilidad del loan que vas a adquirir con el banco.
¿A qué me refiero? El banco dice, chévere, usted tiene incluso el 20% de depósito, pero yo necesito que usted me demuestre a mí en papel que usted va a poderme pagar el otro 80%. De pronto la última recomendación es ya como cuando uno compra algo, uno quiere que suba en valor. Eso es obviamente la parte del real estate. Para que las cosas suban en valor, acá es muy importante que si tú compras, trata de comprar algo que tenga tierra, ¿sí? Una casa, bueno, si no te alcanzó la casa, por ejemplo, un townhouse. Apartamentos, desafortunadamente, toman muchísimo más tiempo en aumentarse en valor, ¿sí? Entonces, sí es posible, cuando hagan esa selección de propiedad, siempre algo que tenga tierra en el largo tiempo les va a tener un incremento de capital más que cualquier apartamento que compren. Bueno, yo agradezco a Yaritza Salazar, quien es la fundadora de YNS Accounting. Gracias por explicarnos un tema tan complejo como es la compra de propiedades en este país.